Cada vez falta menos para este 1 de junio, en donde tomaremos decisiones importantes acerca de la nueva reforma judicial. Hoy tendré la oportunidad de platicar con una persona que sin duda nos dejará boquiabiertos de toda la experiencia que tiene en materia judicial, pero que además se está postulando para magistrada penal. Actualmente ella ya ejerce un cargo dentro del Poder Judicial como jueza penal. Y me refiero nada más y nada menos que Ale Ramos. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Hola, Dani, muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. El gusto es para mí y la verdad que es muy importante que la gente sepa, Ale, quién eres tú. Y empezaríamos precisamente con ese cuestionamiento. ¿Quién es Ale Ramos? Bueno, pues soy una mujer chihuahuense. Toda mi vida he vivido aquí. Te podría decir que soy una idealista, tal vez es lo que me define mejor. Soy una mamá, soy una persona que ha dedicado su vida a estudiar y a trabajar, y particularmente en el ámbito del derecho. Muy bien, Ale, actualmente ya tienes una carrera, como lo mencionaba antes, en ese sentido. Cuéntanos cuánto tiempo tienes de trayectoria en ese sentido. Tengo 28 años en el Poder Judicial. Ingresé en 1997 y precisamente ingresé al Poder Judicial porque yo necesitaba hacer mis prácticas, todavía era estudiante. Y a mí me gustaba en realidad el derecho civil y el mercantil, pero en aquella época era un poco complicada la situación del país y yo consideraba que los conocimientos que había adquirido en la Escuela de Derecho sobre esas materias no se aplicaban como tan fácilmente. Era una época de bastante explosión social en temas económicos. Y entonces empecé a buscar algún área donde en realidad pudiera haber una transformación más que social a partir del derecho. Y es así como busco un juzgado para hacer mis prácticas como estudiante, y después de realizar mis prácticas pedí quedarme como meritoria y bueno, ahí empezó la historia, Dani. Es difícil el hecho de llegar a cargos como en el que tú te encuentras. Seguramente ha sido un recorrido en donde te has topado con diferentes obstáculos. Por ejemplo, uno de ellos es el machismo dentro del sistema. ¿Tú eres feminista? Sí, soy feminista, Dani, soy feminista absolutamente, y no solamente feminista, yo creo que soy una defensora de la igualdad sustantiva. Creo que las mujeres enfrentamos obstáculos materiales, es decir, en nuestro día a día, en nuestra situación concreta y muy personal, pero también creo que las mujeres enfrentamos obstáculos en todo nuestro contexto, obstáculos históricos, estructurales, y creo que no somos las únicas personas que lo vivimos así. También, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, las personas mayores, porque este mundo está pensado para hombres adultos, para hombres sin discapacidad, para hombres heterosexuales, para hombres con poder, para hombres blancos, para hombres ricos. Y cuando entonces no encuadras en todas estas características, tienes vulnerabilidades que hacen que tu experiencia sea diferente. No necesariamente de discriminación en todos los aspectos, pero sí en algunos aspectos de la vida, pues naturalmente se presentan. Te noto aguerrida, con esa mirada fresca del derecho, una mujer joven y echada, como se dice coloquialmente, para adelante. ¿Qué cosas cambiarías del sistema judicial o ya estando en un supuesto como magistrada penal, desde tu injerencia, qué harías diferente, Ale? Bueno, Dani, yo ya he hecho algunas cosas para cambiar el sistema de justicia. El sistema de justicia penal fue construido por hombres y para preservar el poder político y económico. Y entonces eso te da una idea de cómo funciona, ¿no? Funciona para las personas que en realidad quieren preservar este estatus. ¿Y qué necesitamos en el sistema de justicia penal? Que actúe en favor de estas personas que están en situación de vulnerabilidad. Te cuento que más o menos por 2014 yo conocí un caso de una niña víctima de un hecho grave y me daba cuenta cómo el sistema la trataba como adulta. Y entonces a partir de esa fecha yo empecé a idear cómo podríamos construir un espacio adaptado para personas infantes y adolescentes. Y así fue como esa idea fue madurando poco a poco. Después tuve unas víctimas de trata que necesitábamos recabar sus declaraciones y cómo los espacios en realidad, lejos de generar una experiencia satisfactoria que reconstruyera toda la afectación y el dolor que habían vivido, pues se convertía en un espacio revictimizante.
y es así como para 2019, con el apoyo de UNICEF, con el aval de la Suprema Corte y con el apoyo que tuvimos de una organización que es la ODI, es la organización más importante en derechos de infancia en México, construimos una sala especial para recibir, en principio, niños, niñas y adolescentes con un protocolo, es decir, una serie de pasos a seguir para preservar sus derechos, pero también pensada en que después se extienda a otras personas especialmente vulnerables. Ale, te quiero hacer una pregunta precisamente en ese sentido, hablando de personas vulnerables. Chihuahua se considera de forma internacional en un estado altamente feminicida. Hay situaciones gravísimas que se ven en donde quiera. Lamentablemente. Tú lo vives día a día ejerciendo tu labor. ¿Qué alternativas hay o qué sugerencias hay en medio de todas estas nuevas ideas que tú vienes a mostrar para que haya un deceso de todas esas situaciones tan alarmantes? Bueno, es que este es un tema, como lo comentábamos, es un tema cultural y estructural. A las mujeres se nos ha visto históricamente como personas secundarias y accesorias a los hombres. Y en ese sentido, cuando las mujeres logramos nuestra independencia, al menos en algunos aspectos, esto genera, por supuesto, odios. La mujer se vuelve objeto de posesión y cuando la mujer no se presta a estas situaciones, esto genera odios. Pero esto que deriva de una cultura patriarcal, pues se vive en el ambiente y se transmite generación en generación. No necesariamente de hombres a hombres, de personas a personas, porque esta cultura machista está en todos y en todas. Este es un tema, me parece que no necesariamente punitivo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no se va a resolver incorporando a centros de detención a cuantos hombres o mujeres cometan actos de violencia por asimetrías de poder, por abusar de las asimetrías de poder. Yo creo que esto se puede y se tiene que resolver a través de una deconstrucción cultural. Yo te puedo contar que yo le apuesto a la justicia restaurativa y con mucha frecuencia tengo casos de hombres agresores en contra de sus parejas, de sus esposas, de sus novias o de sus madres. Y en ese tipo de casos, lo que optamos es por la justicia restaurativa siempre y cuando no haya un riesgo feminicida, es decir, siempre y cuando con dar esa alternativa a la persona no estemos poniendo en riesgo la vida de la víctima. ¿Y qué hacemos? Establecemos condiciones para la deconstrucción cultural de la persona, reconstituir la forma en que miran su masculinidad. Me encanta esa manera de pensar, coincido totalmente contigo y ya siento empatía por tus ideales, porque definitivamente así se deben hacer las cosas. Y bueno, Ale, ¿qué te llevó a pensar como hoy te veo, una mujer tan valiente, tan estructurada? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue que pensaste un día en la abogacía, en, no sé, en el litigio, en defender a los más vulnerables? ¿Qué te llevó a este camino? Pues en realidad yo fui una niña muy cuidada por su mamá, por su papá, por sus hermanos, una niña en quien descansaban las expectativas de su familia y sociales de que eventualmente un día se casaría y tendría su casita llena de petunias y de niños y niñas, ¿no? Pero en realidad, pues mi padre lo que buscaba era que yo tuviera una profesión. Él lo veía más como un respaldo para cualquier eventualidad familiar. Si algo pasaba. Claro, claro. Pero él pues consideraba que yo iba a ser una mamá y una esposa. Y cuando toca el momento de decidir la carrera que tendría que estudiar, yo quería una carrera pues que en realidad implicara un reto intelectual fuerte. Estaba entre medicina, ingeniería civil y derecho. En ingeniería civil me gustaban las matemáticas, pero de pronto como había algunos obstáculos en los que no fluía como tan fácil. Y en la medicina, como yo era muy jovencita, tenía 17 años, 16 cuando tenía que decidir, 17 cuando entré a la carrera, el contacto con el cuerpo humano inerte, el tener que hacer ciertas intervenciones con cadáveres, me parecía muy complicado. Y es así como casi por exclusión decido estudiar Derecho. Y me incorporo en un ambiente muy hostil, en un ambiente de hombres, en un entorno de mucho poder masculino, y en el que además descubro al mismo tiempo que me gusta y que me apasiona y que empiezo a tener un buen desempeño académico. Y así fue como surgen mis primeros encuentros con
con el mundo que vivimos y en querer rechazar todas esas asimetrías, todos esos obstáculos que presentaba yo solo por ser muy joven y por ser mujer. Llegar hasta donde estás obviamente no es producto de la casualidad, se ha debido al esfuerzo arduo. Me imagino que has pasado por muchas vicisitudes en este navegar, por ejemplo, enfrentarte a la pérdida de tu papá. Tengo entendido que también entraste muy joven a la escuela, costearte tus estudios, entre tantas y tantas cosas. Y fíjate, Ale, cuando uno ve personalidades como tú desde fuera, pues en realidad piensas que la ha tenido fácil. Y no es así. ¿Qué mensaje le darías a todas aquellas, incluso estudiantes de la carrera que sea, para que continúen luchando por sus objetivos? Así como tú un día te visualizabas en unos tribunales ejerciendo tu profesión, ¿qué mensaje le darías a todas las ciudadanas y ciudadanos incluso que están en ese camino? Yo creo que no hay que renunciar nunca jamás a lo que llevas en el interior. Creo que vivimos en una sociedad que te encasilla y te lleva a que cumplas ciertas funciones, y en el ámbito del derecho te lleva a que el derecho sea ejercido de cierta forma siempre. Y creo que nosotras, las personas, debemos seguir eso que hay, ese llamado dentro de nosotros y no ceder. Ser diferentes, luchar porque tengamos un mundo mejor. Nos quejamos muchísimo de toda la injusticia que hay, de toda la violencia que hay, pero nos volvemos en parte del problema porque nos adherimos, nos apartamos, nos hacemos parte de ella. Y creo que eso no puede ser. Hay que seguir nuestras metas, vencer los miedos. A veces hay miedos, pero si los hay, hacerlo aún con miedo. Así es, Ale, algo que a mí me gusta mucho y con lo que profeso genuinamente es el tema de cultura y la legalidad. Me encantaría pensar que cada vez más mexicanos pensáramos de esta forma, para ir erradicando un sistema corrupto. ¿Cómo ves en ese sentido implementar algún sistema que promueva que la gente pensara de otra forma, desde que vas conduciendo y te para un tránsito, y evitar corromperlo, hasta situaciones mayores como tener que corromper un juez para una decisión vital como que alguien entre a prisión o no? Imagínate, ¿cómo hacerle para que ese pensamiento vaya menguando poco a poco? Creo que es un tema de educación cívica, creo que es un tema cultural, y creo que el gobierno debería dedicarse fuertemente a reproducir todo tipo de formación en cultura de la legalidad. Tuve un caso de un empresario, un pequeño empresario, tenía pequeños restaurantes, que comete un delito menor, y precisamente optando por la justicia restaurativa, optamos por una medida que se llama suspensión condicional del proceso, en el que se establecen ciertas condiciones. Esas condiciones, cuando tú en realidad crees en la justicia restaurativa, son para transformar el fondo de lo que generó esa conducta. Y en ese caso, él era una persona que tenía maestría y expresaba que le gustaba estudiar. Le pedí que nos hiciera una pequeña tesina, un pequeño estudio sobre cultura de la legalidad. Cuando terminaron sus 6 meses en el que fue desarrollando ese trabajo, y también quiero decirte, tuvimos que optar porque él hiciera el trabajo porque el Estado no tenía cursos disponibles sobre cultura de la legalidad. Y con el apoyo del personal que estaba a mi cargo, pudimos apoyarlo en desarrollar esa tesina. Y cuando concluyó, él expresó que no entendía hasta ese momento que precisamente el empresariado y la sociedad formaba parte del problema de la corrupción. Por supuesto. Es un eje medular en donde se desprenden también pues muchas situaciones benéficas como la solvencia que hay en el país, pero también muchos problemas, y qué bueno que se ponga una mirada firme, pero como bien lo decías, qué triste que en el propio sistema no hubiera quien le enseñara o le mostrara el camino de cultura de la legalidad. Creo que en México hay un pensamiento cortoplacista, en donde a veces el mexicano solamente piensa en verse favorecido en ese momento y no se da cuenta la magnitud de sus errores a corto, mediano y largo plazo. Entonces sí sería también una recomendación para esta nueva dinámica, esta gente nueva que va a entrar al Poder Judicial, que tenga esa perspectiva, ¿no? Incluso también trabajar mucho con las policías, con ministerios públicos,
para que lleguen más capaces a que los jueces tomen resoluciones más certeras? Es que hay que conocer nuestra historia y cuando conocemos nuestra historia nos damos cuenta que el derecho penal ha sido utilizado como un mecanismo de control social. ¿De control social de quién? De los poderosos. ¿En contra de quién? Pues de sus adversarios primordialmente. Por eso también vemos tantos presos políticos o tanta utilización del derecho penal para controlar a quien no te es conveniente. Porque esto actúa, el derecho penal se ha construido, como te decía, por hombres y para hombres. Sin embargo, ¿por qué somos importantes las mujeres en el sistema de justicia penal? Porque somos factores de cultura de la paz. Y como factores de cultura de la paz podemos ir apartando el derecho penal de la punibilidad únicamente, de que es un mecanismo eminentemente para sancionar a las personas y que lo empecemos a convertir en un mecanismo para restaurar el tejido social, para cambiar las dinámicas de las personas en lo individual y de la colectividad en general. Y creo que esa mirada es la que tiene que cambiar en el derecho penal. Siempre que podamos optar por soluciones que no tengan que ver con imponer una pena, pero además profundizar en cuáles son las razones del conflicto social, abordarlas con un verdadero compromiso. Y abordando esas problemáticas no sabes, Dani, lo que se logra. Yo he tenido cientos de testimonios de personas que hemos sometido a procesos restaurativos, o bueno, que se han sometido, que han aceptado procesos restaurativos y que en realidad alcanzan a ver al final de estos procesos cuáles eran sus comportamientos, sus conductas que les hacían daño, no solo por la razón que los llevó ante el tribunal, sino en varios aspectos de su vida y cómo a partir de esa nueva experiencia, de ese cambio cultural, empiezan a tener un verdadero después mucho más armonioso con todas las personas a su alrededor. Me encanta que se ve que eres una estudiosa del derecho, conoces perfectamente, además muchos años te respaldan. Y precisamente, adentrándonos en ese punto, me gustaría, Ale, que le digas al auditorio que hoy nos hace el favor de vernos, ¿por qué quieres ser magistrada penal? ¿Por qué tendrían que elegirte a ti con el resto? Mira, Dani, yo como jueza he logrado algunas cosas importantes en el Poder Judicial. Por ejemplo, construí la Escuela del Poder Judicial en el año 2008, de 2008 a 2011. Y bueno, logré hacer la sala de audiencias para personas en condición de vulnerabilidad. He emitido un sinfín de determinaciones que tienen que ver con enfoque de género, es decir, con el enfoque de las personas más vulnerables, e incluso emití de las primeras sentencias de lectura fácil, que es un modelo para que personas que no tienen una habilidad para leer documentos muy largos puedan comprender qué fue lo que decidió la persona juzgadora. Y si eso lo pude hacer como jueza, me parece que como magistrada puedo lograr un impacto mucho más amplio precisamente en favor de la sociedad. Y eso que hablábamos tú y yo, dejar de mirar al derecho penal únicamente como un castigo y empezarlo a mirar como un espacio de recomposición social. Que eso sería lo importante, que en realidad hubiera un antes y un después de llegar a una sentencia o alguna situación por el estilo. Ale, ¿qué es? Porque hay mucha gente que desconoce del ambiente del derecho, que ahorita está inmersa en mucha información y creo que incluso se siente saturada. ¿Qué hace un magistrado estatal? En este caso, ¿qué harías tú si llegaras a ese puesto? Eso es bien importante, Dani, que la gente esté informada. Mira, los jueces y las juezas resuelven los conflictos en un primer momento. ¿Qué tipo de conflictos? Pues si una persona fue detenida por un robo, si se hizo una investigación o se desarrolló una investigación en la que se considera que una persona pudo haber cometido un delito de violencia familiar, etc. Casi todos los delitos, siempre y cuando no estén relacionados con delincuencia organizada o algunos otros de naturaleza federal. Y entonces un juez o una jueza toma decisiones sobre si va a restringir o privarle de la libertad durante el procedimiento, si lo va a someter o no al procedimiento, si va a aprobar un acuerdo o no con la víctima, etc. Y lo que hace un magistrado o magistrada es revisar si el juez o la jueza actuó de manera adecuada cuando alguien no está de acuerdo con su decisión. E incluso si se lleva a cabo un juicio en el que se presentan testigos, peritos, pruebas y se condena o se absuelve, por parte de un juez o de un tribunal, a veces ese tribunal o ese juzgado puede estar compuesto por 3 jueces, lo que hace el magistrado o la magistrada es revisar si la actuación de las personas juzgadoras de primera instancia fue correcta.
Y por lo tanto es muy importante que los jueces y las juezas estén revisados, su trabajo se revise por alguien que tenga mucha mayor experiencia, porque sus futuras determinaciones naturalmente se van a nutrir de los lineamientos que haya dado en algunos casos las personas magistradas, las personas que revisan sus trabajos. Es muy interesante que sepamos qué hace cada quien. En este caso ya Sí. nos enteramos qué hace un magistrado y para dónde tú quieres ir y cómo quieres ayudar para que la justicia sea impartida de manera equitativa aquí en el estado de Chihuahua. Y hablando de eso, ¿cuál ha sido? Sé que seguramente son un sinnúmero de casos, pero algo que tengas fresco en la mente como un caso de éxito dentro de tu carrera. Bueno, yo creo que uno de mis casos de éxito más importantes fue una sentencia condenatoria en el que se estableció una reparación integral para las víctimas, precisamente porque nuestro sistema de justicia penal es fuertemente patriarcal. La reparación del daño históricamente solo se centraba en establecer indemnizaciones o bien hacer pagos de daño moral, pero también en dinero. Siempre, independientemente del tipo de daño, siempre se pagaba con dinero. Y tuve un caso muy interesante de una persona que sufrió varias afectaciones en su proyecto de vida, daño psicológico, daño moral, daño físico, tuvo muchas afectaciones y ahí pudimos ordenar un cúmulo de reparaciones que no necesariamente tenían que ver con la entrega de dinero. Y eso empieza a cambiar la justicia porque empieza a mirar, pues en realidad, cómo las personas vulnerables sufren una afectación en sus vidas, cómo dejas de trabajar, cómo dejas de bailar a lo Desde mejor, muchos ¿no? frentes. Ajá. Claro, a lo mejor para alguien puede ser irrelevante el poder bailar o no, pero para alguien, aunque no se dedique a eso, puede ser su realización, su desestrés, su vida, ¿no? Y cómo ese tipo de casos me han permitido establecer sentencias que miren el dolor, el sufrimiento, la transformación que el hecho victimizante generó en una persona por una situación muy concreta. Puedo percibir, porque irradias una hipersensibilidad, Ale, que me eriza la piel. La verdad considero que seguramente ha sido para ti difícil navegar, porque es tomar decisiones tajantes ante situaciones complicadas. ¿Cómo le haces para no involucrarte sentimentalmente en este ejercicio? Bueno, es imposible no sentir piedad, por decirlo de alguna forma, o dolor por la situación. Ordenar la detención de una persona, ordenar que una persona quede en prisión, por supuesto que no es grato. Sin embargo, por encima de saber que hay una afectación en el proyecto de vida de esa persona, quienes juzgamos debemos de tener claridad qué es lo justo, qué es lo legal, y particularmente cuando del otro lado hay una víctima y que esa víctima está corriendo un riesgo de sufrir alguna otra afectación. Y no son fáciles las decisiones, pero no puedes en ningún momento permitirte que sean tus emociones las que guíen esa decisión. Pero sí creo que es muy importante no deshumanizarnos, nunca perder de vista que detrás de cada persona hay una familia, hay una historia, hay anhelos, porque cuando tú vas a decidir tocar esa vida, pues tienes que decidir cuáles son todos los panoramas positivos y negativos, ponderar todos y cada uno de ellos y tomar una decisión por dura que pueda ser. Ha de ser sumamente complicado estar en esa posición. ¿Te has sentido alguna vez amenazada, con miedo por algún veredicto? No, por algún caso particular no. No, la verdad es que cuando tú expones con claridad cuáles son las razones de tu decisión, las personas pueden o no estar de acuerdo contigo, o más bien puede ser que tú resuelvas tal vez lo que anhelan, o tal vez resuelvas algo contrario a su anhelo. Pero cuando tú les explicas con un lenguaje muy claro, muy ciudadano, y además basándote en cuáles fueron las pruebas muy concretas que sustentan tu decisión, a mí me parece que más allá de la tristeza que puede haber, es muy difícil que surja un sentimiento pues grave de enojo o de afán de causarte daño. En realidad yo nunca me he sentido en un riesgo por un caso particular, sino más bien pues en la defensa de la independencia judicial ante las instituciones. Eso sí me ha hecho percibir un riesgo grave pues en varias esferas de mi vida.
Explícame con ese lenguaje tan ciudadano que sueles hacer. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo pasaste ese proceso? Bueno, te explico de manera muy breve. Hasta antes de 2022, la Constitución de nuestro estado señalaba que para elegir a las personas magistradas se iba a aplicar un examen, un concurso de conocimientos y además es de evaluar sus méritos profesionales. Sin embargo, a partir de ese momento se presenta una iniciativa, es decir, una propuesta para cambiar la Constitución, eliminar ese examen y que fueran 3 personas designadas cada una por el poder del Estado, cada poder del Estado, que esas personas a puerta cerrada decidieran quiénes iban a ser las futuras magistradas y magistrados. Básicamente dedazo. Totalmente, Dani. Entonces, ante esa situación, yo acudo al Congreso del Estado, les explico por qué eso es contrario a la democracia y bueno, a partir de ahí empiezo a recibir ataques. Ya había recibido ataques porque yo nunca he permitido que mis decisiones sean influenciadas por ningún tipo de situación, pero ahí se empiezan a hacer mucho más fuertes. Después, con base en esa ley, lanzan una convocatoria y no solamente era tan grave como lo que te explico, un proceso sin examen, sino que además la convocatoria nos excluía a las mujeres juzgadoras del área penal. Entonces, imagínate lo que era eso. O sea, fuertísimo. Sí, claro, y querer capturar al Poder Judicial, pero además excluyendo a las juezas, que somos las personas que podemos decir, al menos en teoría, que tenemos mayor experiencia. Entonces, yo promuevo mecanismos de defensa, al igual que otras personas, y en ese momento se iban a ocupar 7 espacios y logramos que 4 espacios no se ocuparan, ninguno penal. Y eso, por supuesto, generó mucho más enojo, mucho más descontento. Así es. Luego, en este proceso, tú te podías postular por cada uno de los 3 poderes. Yo me postulo por los 3 poderes, me excluyen por parte del Poder Judicial y por parte del Poder Ejecutivo, sin dar ninguna razón. Es totalmente secreta la información, incluso piden su reserva en transparencia. Y en el Poder Legislativo, que era un comité más plural, porque todas las fuerzas políticas habían intervenido en su conformación, sí paso hasta el último paso del proceso. Pero lo que hacen las fracciones parlamentarias que no les gustaba esa pluralidad es que no aprueban esa lista y el Poder Legislativo se queda sin lista. Y lo que tuvimos que hacer las personas que sabíamos claramente que eso iba dirigido a violar nuestro derecho político electoral fue promover un juicio, que se llama un juicio de la ciudadanía ante un tribunal muy alto, digamos el tribunal más alto en materia electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y gracias a eso logramos la restitución de nuestros derechos político-electorales y gracias a eso es que soy candidata. Fíjate, de qué manera tan tajante quisieron someterte para que no continuaras con tu carrera y además eso también habla muy bien de ti, de que buscabas que hubiera una impartición de justicia, de que fuera de una manera plural y que no solamente quedara a favor de unos cuantos, como suele suceder. En ese entonces, ¿qué año me comentas que fue? Fue de 2022 a este año. Y obviamente en ese contexto pues han pretendido iniciar procedimientos en mi contra y también pues veo el aislamiento, ¿no? Personas a las que dentro del Poder Judicial les prohíben hablar conmigo, me quitaron mis clases en la Facultad de Derecho, en fin, una serie de situaciones constantes, difamaciones en medios de comunicación, incluso por personas que forman parte del Estado mismo. Y bueno, pues eso es lo que a mí realmente me hace temer hasta dónde escalan esta situación, hasta dónde son capaces de llegar con tal de mantener el control, con tal de mantener capturado al Poder Judicial. Y este agravio a tu persona en caso de que esas figuras que están tratando de someterte fructificara, ¿qué podría pasar contigo? Bueno, Dani, pues puede pasar cualquier cosa. En realidad también para mí este tipo de entrevistas pues son una forma de defensa, ¿no? Son una medida de protección. Hacer público que no tengo ni he tenido nunca alguna problemática por algún caso concreto. Nada que temer. Así es, por supuesto que inhibe a las personas que quisieran causar daño pues de poder concretar algo, porque los únicos odios que hay en mi contra son derivados de esa defensa. Y te voy a decir algo, Dani. Yo
yo he dedicado mi vida a defender los derechos de las personas. Me parecería un ejercicio de absoluta incongruencia permitir que vulneraran los míos. Por eso te decía, a veces tenemos miedo, pero el miedo no debe paralizarnos. En todo caso, el miedo debe ser el motor que nos impulse a seguir, porque nadie debe vivir con miedo. Y si nosotras, las personas que tenemos herramientas para defender nuestros derechos y salir adelante, no vencemos ese miedo y no lo utilizamos de impulso, entonces, Dani, ¿qué podemos esperar para las personas que no son tan afortunadas como nosotras, que no tienen el conocimiento y los apoyos detrás de nosotras para poder hacer esto? Hay gente que no tiene familia, simplemente, que no tiene una casa donde llegar, o que su familia no la apoya en estas situaciones. Y bueno, yo me siento muy afortunada que tengo una red familiar, una red de amigas que tal vez están igual de vulneradas que yo, pero que al final de cuentas hemos constituido un bloque para defender los derechos de la ciudadanía y nuestros propios derechos. Me estremece saber por lo que estás pasando, porque ha de ser muy complicado, y más ahorita que estás en este proceso como de campaña, y seguramente vas a salir adelante, porque la verdad siempre sale a flote, y la gente que te quiere, como tú bien lo dices, esa red de apoyo sustenta todas tus palabras, porque pues al final del día, como dicen, los hechos son los que hablan, y tu trayectoria intachable es la que se va a dejar ver este 1 de junio en la boleta, en esa boleta número verde, en el número 34, en donde la gente emita su voto y sepa que lo está haciendo por una persona que está luchando contra viento y marea, porque haya justicia en la ciudad de Chihuahua. Ya lo dejaste ver. Y además, Ale, me quedo con este pensamiento. Si tú estás viviendo algo tan ruin, porque esa es la palabra, de evitar que llegues a que se ejerce esa justicia, creo que te hace más empática con todas las personas que en un momento dado tú has defendido y vas a seguir defendiendo. Porque muchas veces estar en esa posición ha de ser complicado, pero ahora te pones más en los zapatos de las personas, del ciudadano que va de a pie. Y sobre todo que yo no vengo a hacer una promesa de quién voy a ser, qué voy a hacer. Yo lo que vengo es a exponer quién soy, quién he sido y quién seguiré siendo, a pesar de que quieran frenarme, a pesar de que me agredan. No voy a permitir que eso me vence y que eso me detenga. Muy bien, Ale, me encanta toda la información que hoy nos compartes. Podemos ver el lado humano de todo lo que haces, de tu trayectoria, pero sobre todo de ese sentimiento que te caracteriza por seguir luchando porque se imparta justicia. Estás aspirando a ser magistrada del estado de Chihuahua. Me gustaría que hicieras extensiva la invitación para todas las personas que nos están viendo, cómo, cuándo, dónde, qué tipo de boleta. Dales todos los pormenores para que no haya margen de error y voten por ti. Claro que sí, Dani. Miren, la elección es el 1 de junio de 2025. Voten boleta verde, número 34, magistrada penal, María Alejandra Ramos Durán. Revisen el nombre en la boleta, que es el 34, y lo anoten arriba. Recuerden, es la boleta verde claro, Alejandra Ramos, magistrada penal. 1 de junio. Gracias, Ale. Es muy importante que tomen en cuenta todo eso. ¿Contra cuántas personas estás compitiendo? Si mal no recuerdo, somos aproximadamente 21 candidatas y la elección va a recaer en 7. Vamos a ser 7 personas, porque estoy segura que vamos a ser 7 personas las que resultemos electas para este cargo. Son 7. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? No competimos o no, la votación no va a ser como de hombres y mujeres y quién es el más votado. Va a ser de mujeres, 7 vacantes para mujeres y 7 vacantes para hombre. Entonces, más bien, las personas con las que me encuentro en este proceso, más que pensarlo en... Sí, pues yo, como ves, más que confrontativa, suelo ser una persona más colaborativa y lo veo más como un proceso que nos nutre. Y ahorita, bueno, pues estamos en ese proceso 21 mujeres y creo que es muy importante que revisen el perfil de cada una y estoy segura de que después de revisar esos perfiles van a votar por la número 34. Así es, hay que votar por la número 34, boleta verde, ya bien lo decías. ¿Y qué número o algún otro detalle comentaste, Ale?
No, únicamente que revisen que viene mi nombre ahí en el número 34, María Alejandra Ramos Durán, y lo anotan. Tienen opción de 5 números. Si no conocen a todas las personas, bueno, pues reúnen los cuadros o llenan los cuadros de las personas que conocen y los demás los cruzan con una tachita. Si conocen a las 5 personas, fabuloso. Ponen los números de las 5 personas. ¿Y dónde puedo conocer más acerca de todos los aspirantes a este nuevo sistema de justicia? Porque es importante conocer su perfil, es importante ir bien ilustrados de por quién voy a votar. Así como hoy te están conociendo a través de un video, también que se metan a alguna página. ¿Cómo los buscamos, Ale? El Instituto Estatal Electoral en su página tiene un apartado que se llama Conóceles. En ese apartado pueden entrar, pueden marcar qué tipo de cargo es el que les interesa consultar a las personas aspirantes. Ahí van a encontrar una imagen de cada una de las personas que estamos aspirando, de las candidaturas, y van a encontrar también nuestros datos profesionales y también algunos videos sobre cuestiones que nos ha preguntado la ciudadanía. Eso es bien interesante porque muchas veces vamos a ciegas a hacer alguna votación. Eso también es una responsabilidad de nosotros como pueblo, de ir de manera concienzuda a emitir nuestro voto y sabiendo por quién lo vamos a hacer. Ale, ¿algo que le quieras decir a todo el auditorio, toda la gente de Chihuahua que te está viendo en este momento? ¿Algún mensaje para ellos? Vayan a votar el día 1 de junio. Estén pendientes de los simuladores que va a hacer el Instituto Estatal Electoral, donde nos va a mostrar a todas las personas cómo debemos votar. Busquen los mejores perfiles, busquen los perfiles de magistratura penal, fíjense en el perfil 34 y estoy segura de que voy a poder contar con su voto. Boleta verde, número 34. Ya lo saben, Ale, gracias por darnos tu tiempo, gracias por tu calidez, por ese humanismo que te caracteriza. Boleta verde, este 1 de junio, número 34. Usted ya lo sabe, entérese, inmiscúyase en este nuevo sistema, porque la decisión la tenemos nosotros. Le recuerdo mi nombre, fue muy grato platicar también con usted. Me llamo Daniela González Unzueta y nos vemos en la próxima. Bye, bye.